ustedes estarán viendo en su hermosa pantalla, nos toca el curso de aritmética. Y el tema del día de hoy es noción de fracción. Vamos a conocer a las famosas fracciones, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes habrán oído escuchar? Pues, ¿no? 3/4, 1/2, dame ¿cómo se llama? 1/4 de kilo, etcétera, etcétera, ¿ya? Hoy día vamos a conocer esas fracciones. Muy bien. Recuerda, una fracción es, ¿cómo se llama? Digamos así, nace cuando la unidad es partida en pedazos iguales, ¿ya? Va a depender de la cantidad de pedazos la fracción que se va a formar. Si se parte en 7 pedazos iguales, entonces la fracción vendría a ser séptimos, ¿ya? Y si se parte en 6, profesor, serían sextos. Si se parte en 5, quintos. Si se parte en 4, cuartos. Así sucesivamente, ¿ya? En una fracción aparecen dos partes muy importantes. La primera es el número que está arriba y la segunda es el número que va abajo. ¿Correcto? El número que está arriba se le conoce con el nombre de numerador. ¿Ya? El número que está arriba es el numerador, el famoso numerador. Y el que está abajo se conoce con el nombre de denominador. Ya, se conoce con el nombre de denominador. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Ya. El denominador es el que indica las partes en cuál se va a dividir la unidad. Si es 6, se divide en 6 pedazos iguales. Si es 5, se divide en 5 pedazos iguales. Va a depender mucho del número que esté aquí abajo en el denominador. Profesor, ¿y la parte de arriba que es el numerador? El numerador indica la cantidad de pedazos que se ha cogido. Por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? 5 séptimos, dice, ¿no? Acá está, se lee 5 séptimos. El numerador es 5, el denominador es 7. ¿Qué significa eso? Que se ha partido en 7 pedazos iguales. Acá está, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De los cuales, de estos 7 pedazos, se ha tomado, ¿cuántos? 5. 5. ¿Ya? Por eso es que va arriba 5 y abajo va 7. ¿Ya? 5 séptimos. Se ha tomado 5 pedazos de los 7 que había. ¿Está bien? Sí. Muy bien, copy. Muy bien, continuamos. Ya. Como ya les he explicado, esto de acá es una fracción. Ya. Recuerden que la parte de arriba se conoce con el nombre de numerador y la parte de abajo es denominador. Ya, así es como se forma una fracción. Acá tenemos el primer ejemplo, que es justamente para representar una fracción, para cómo se coloca y cómo se lee. Aquí en esta figura, a ver, yo les pregunto, ¿en cuántas partes está dividido esta fracción? Perdón, esta fracción, esta figura, ¿en cuántas partes ha sido dividido? Porque acá arriba ha sido dividido en 8 y acá... ¿En 1, profesor? ¿En 1? En 2, profesor. ¿En 2? Fíjate bien, ¿ah? Acá hay un pedazo. Acá hay 2. Acá hay 3. Y aquí... 4. 4. Ha sido dividido en 4 pedazos. Por lo tanto, ¿ya? Esto de aquí, aquí en la parte de abajo, en el denominador, va el número 4. Porque esto indica la cantidad de partes en la que se ha dividido la figura, pues, ¿ya? ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. En la parte de arriba va lo que se ha tomado. ¿Cuántos pedazos se ha tomado de los 4 que están divididos? 2. 2, exactamente. Se han tomado 2 pedazos. Por lo tanto, quedaría esta fracción que tú estás viendo aquí.
Profesor, ¿y cómo se lee eso? Primero Dos lees el cuartos. numerador. ¿El numerador cómo se lee? 2. 2. Y luego lees el denominador, pero este denominador no se lee como 4, sino cuartos. ¿Ya? Sería entonces 2 Cuartos. 2 cuartos. Así es como se lee esta fracción. ¿Ya? ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. A ver, si es que me has entendido. El de abajo, ¿qué fracción forma? 3 cuartos. 3 cuartos, excelente, porque la figura está dividida en 4 pedazos y se han tomado 3. ¿Ya? Sería 3 cuartos. ¿Estás escuchando, no? Sí, profesor. Muy bien, el de abajo. A ver. 2 sextos. 2 sextos. 2 sextos, ¿por qué? Porque la figura está dividida en 6 pedazos y de los 6 se ha tomado 2. 2. Muy bien, Xavi, excelente. Sería 2 sextos entonces. Ahí está. Eso sería el primer ejemplo. ¿Está bien? Sí, profesor. Muy bien, continuamos entonces. Aquí en el siguiente gráfico dice, escribe el gráfico y escribe qué fracción representa la región pintada. A ver, yo les pregunto, ¿cómo podrían resolver esto de acá? ¿Cómo podrían representar esa fracción? Profesor, dime. Te va a decir una pregunta. A ver. ¿Cuál es tu pregunta, hijo? Alex. De Alex, profesor, no de mí. Por eso. ¿Cuál es la pregunta de Alex? Voy a retroceder un poco. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto equivale 2 cuartos. Para saber cuánto equivale 2 cuartos, tendría que ser una división común, ¿no? 2 dividido entre 4. Profesor, pero eso no tiene sentido. 2 entre 4 no se puede dividir. Sí, ya lo sé. Pero yo sí puedo hacer de que ese 2 se convierta en un número que se pueda dividir entre 4. ¿Cómo? Aquí coloco 0 y luego una coma. ¿Cierto? Sí, profesor. Luego, este 0 le da al 2 en que se convierta en un 20. Y ahora ya puedo dividir, ¿no? 20 entre 4, chicos, ¿cuánto es, ah? 5. 5. Se coloca aquí 5. Por lo tanto, la respuesta sería 2 cuartos equivalen a 5. a 0,5. ¿Ya? Esa sería la respuesta, por así decirlo. Si es que quieres resolver la fracción, ¿no? O si que quieres llevarlo a decimal. Pero si no te piden llevarlo a decimal, no lo lleves. Déjalo en fracción nada más. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Muy bien, ya, continuamos. A ver, ¿cómo puedo resolver esto? A ver, ¿quién me da una idea, una ayuda de cómo puedo resolver? Entonces, para que esté completo, ¿ah? Porque el total es 45. Hay 45 cuadraditos en total. Pero los que están pintados, ¿cuáles son? Profesor, los que están pintados, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Hay 24, profesor. Ya, pero ¿qué? ¿Lo otro no vas a contar? Pero profesor, está partido a la mitad. ¿Cómo hago para contarlo? Si me ha dicho que tiene que ser entero. Recuerda, ya, que nosotros podemos trasladar, ya, nosotros podemos trasladar esas partes que están pintadas a la mitad. ¿Por qué? Porque esas partes que están pintadas a la mitad son iguales a las partes que están en blanco. Si tú despintas esto y lo colocas aquí, te va a salir un cuadrado entero, ¿sí o no? Sí, profesor, yo conté cuánto hay. Mira, lo voy a despintar, fíjate cómo lo voy a hacer. Lo despinto y lo vuelvo a pintar aquí.
De esa manera, a eso me refiero. Lo mismo hago acá. Esto lo despinto y lo coloco acá. Despinto y lo coloco aquí. Lo igualito hago con esto. Lo despinto y lo coloco abajo. Y ya está. Ya estaría completo. ¿Cuántos cuadraditos están pintados? A ver, ¿quién me dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32. 11. ¿Cuánto? 32, profesor. 32. 32. 32. El otro dice 22. 32 es, profesor. 32, ¿seguro? Sí, profesor. ¿Y Alexander qué dice? ¿Cuánto hay? 32 también dice, profesor. A ver, vamos a contar. Ya. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hay 29. ¿De dónde salen los 30? 29. Son 29. Por lo tanto, aquí arriba va 29. 29. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo se llama esa fracción? Esa fracción se llama 29,45 45 avos. Muy bien, 45 gramos. excelente. Se agrega la palabra avos. 29,45 avos. Así se lee. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. ¿Ya? 29. El 29 sería el denominador o los que están pintados. Y el 45 sería el total, pues, ¿no? El total de cuadraditos que hay. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ese es el segundo tema de aritmética, porque el anterior era solamente conocer a una fracción. ¿Qué partes tenía? A ver, pregunta para ustedes. ¿Qué partes tiene una fracción? Denominador y numerador. Muy bien, el denominador va arriba, ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso, diré, profesor. El denominador va en la parte de abajo, no va arriba. ¿Quién va arriba? ¿Cómo se le llama? Numerador. Numerador. Ya, numerador. Muy bien. Este tema de aquí vamos a conocer qué tipos de fracciones existen y qué es un número mixto, ¿correcto? Yo sé que en algún momento ustedes habrán visto esto, pues, ¿no? Ustedes habrán visto eso alguna vez en su vida, ¿cierto? Un medio. ¿Cierto? Sí, profesor. A eso se le conoce con el nombre de número mixto. Ya, a eso se le conoce con el nombre de número. Profesor, ¿por qué se llama número mixto? Porque tiene un entero y está junto a una fracción. Por eso que es mixto. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Muy bien, seguimos entonces. A ver, vamos a conocer los tipos de fracciones. Esto sí se copia porque es concepto, ¿ya, chicos? Esto sí se copia. Muy bien, la relación que... Las fracciones que se clasifican, ya, esta de acá, las fracciones se clasifican de acuerdo a la relación que hay entre sus términos, o sea, entre el numerador y denominador, o si no, la relación con otras fracciones. Profesor, ¿cómo es eso? Ya, aquí nosotros vamos a comparar, al numerador y al denominador. ¿Qué pasa si el numerador es menor que el denominador? A esa fracción se le conoce con el nombre de fracción propia. ¿Ya? Repito. Cuando el numerador es menor o más chiquito, por así decirlo, ¿no? El numerador es más chiquito que el denominador,
estamos hablando de una fracción propia. De una fracción propia, ¿ya? Acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, fracción propia es un medio. ¿Por qué? Porque el 1 es más chiquito que el 2, pues. Y acá otra es 3/4, porque el 3 es menor que el 4. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Muy bien. Si el numerador es igual al denominador, entonces estamos hablando de fracciones que son igual a la unidad. Obviamente, pues, ¿no? Si el numerador es igual al denominador, va a salir 1. Por ejemplo, acá tenemos 8 entre 8. 8 entre 8 sale 1. 15 entre 15 también sale 1. ¿Ya? Esas fracciones son igual a la unidad. ¿Estás escuchando? Sí, profesor. Y luego, si el numerador, profesor, es más grande que el denominador, o sea, el numerador se vuelve mucho más gigantesco, entonces ahí estamos hablando de una fracción Propia. impropia, ¿ya? Impropia. La fracción impropia es aquella que el numerador es mucho más grande que el denominador. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya, por ejemplo, Sí, acá tenemos profesor. dos ejemplos, sería 1 es 3 medios. Mira, fíjate, aquí ya cambia porque el 3 es más grande que el que está abajo. Lo mismo pasa aquí, ¿no? 5/4. El 5 es más grande que el 4. De estas fracciones, de las fracciones impropias, vienen los famosos números mixtos, que les voy a explicar cómo se forman, ¿ya? Por el momento, ahorita solamente te voy a decir que de las fracciones impropias salen los números mixtos. Ahora, y si comparamos fracciones, o sea, una fracción se compara con otra, ¿qué tipos de fracciones existen? Pues las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Las fracciones homogéneas son aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. El mismo denominador, ¿ya? Tienen igualito, son igualito. Por ejemplo, acá tenemos 1/4, 5/4 y 3/4. Son lo mismo. Claro, en la parte de abajo, ¿no? En la parte de arriba sí son diferentes. Las fracciones heterogéneas son todo lo contrario a las fracciones homogéneas. Por así decirlo, son sus antónimos, ¿ya? Si acá son iguales, entonces ellos son diferentes, ¿ya? Ahí está todos los tipos de fracciones que existen. Ya, eso sí te voy a pedir. Ya, ahora sí vamos a ver los ejemplos, ya que corresponden a este tema. Sería, los números mixtos, ya se forman de la siguiente forma. Ya les he dicho que los números mixtos salen de las fracciones impropias, ¿ya? Cuando ustedes tienen un número mixto, para convertirlo a una fracción, simplemente hacen lo siguiente. El número que está abajo, que es el denominador, se multiplica con el número entero. ¿Ya? Repito, el denominador se multiplica con el número entero y se suma con el numerador. Así es como encuentras al numerador o al nuevo numerador de la fracción impropia, porque te va a salir una fracción impropia, no te va a salir otro tipo de fracción. Siempre te va a salir una fracción impropia, ¿ya? En este caso sería 4 por 3, 12, más 2, 14, y el denominador queda igual, pues, ¿no? Como acá dice 4, acá también va 4. Ahora, y si tú tienes una fracción impropia y quieres llevarlo a un número mixto, ¿qué haces? Simplemente lo divides. Sería 15 entre 6. 15 entre 6 sale aproximadamente 2.
y el residuo es 3. Este 2 que te ha salido como cociente se coloca como número entero en la parte de adelante. El residuo se pone como numerador y obviamente el divisor es el denominador. ¿Ya? ¿Estás escuchando? Sí, profesor. ¿Ya? Así es como se forma un número mixto Sí, profesor. o cómo se convierte un número mixto a fracción. ¿Ya? Muy bien. Una vez dicho esto, ahora sí, comenzamos. Profesor, una vez más, ¿Qué? una vez más puede explicar cómo se de una fracción a mixto. Ah, ya, no hay problema. Ahí vamos a borrar todo esto. Ya. Para convertir, ojo, la fracción tiene que ser una fracción impropia, porque si es fracción propia, no vas a poder convertirlo a número mixto. Tiene que ser exactamente una fracción impropia. Repito, ya. No puede ser otro tipo de fracción, tiene que ser impropia. Si es una fracción impropia, simplemente lo divides, ¿no? Claro, esta división está media extraña, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer acá. 15 dividido entre 6. Ya está. Obviamente que no va a salir exacto, pues, ¿no? Pero tratas de que el 6 alcance al 15. ¿Cómo lo haces? 6 multiplicado por 2 da 12, pues, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya, si tú restas eso, te va a salir 3. Ahora, este 2 que tú has puesto acá, porque ya no se puede dividir, ahí termina la división. Si se podría seguir dividiendo, sigues dividiendo, ¿ya? Pero en este caso ya no se puede, ahí nomás queda. Este 2, que está aquí como cociente, se pone como si fuera el número entero, se pone en la parte de adelante, se coloca 2. Luego viene una rayita, pues, ¿no? Aquí en la parte de arriba se coloca lo que ha sobrado, o el residuo, por así decirlo. Entonces, como ha sobrado 3, acá colocas 3. Y en la parte de abajo colocas el número que ha dividido, pues, en este caso sería el 6. Y ya está. ¿Estás escuchando? Ya. Sí, profesor. Ya, muy bien. Una vez dicho esto, ahora sí pasamos a los ejemplos. Ya. Debemos relacionar el número mixto con su fracción que corresponde, o con la fracción impropia que le corresponde. A ver, acá dice 7 enteros, 5 onceavos. ¿Cuál será su fracción impropia? ¿En qué se convierte? Para convertir este número mixto, ya sabes, ¿no? Multiplicas 7 por 11, 77, ¿cierto? Sí, profesor. Y luego le sumas el de arriba, que sería el numerador. ¿Cuánto es? 77 más 5. 82. 82. Y abajo va el número 11. Se pone el mismo denominador. Sería 82 onceavos. ¿Dónde está eso? Aquí. Ahí, profesor. En tercer lugar. En el tercer cuadro verde. Ya, así tienen que decirme. En el tercer cuadro verde. Muy bien. Ya está. A ver, el siguiente. Ustedes. En el quinto cuadro verde. En el quinto cuadro verde. Claro que sí. Sale 51 cuartos. Excelente. Siguiente. A ver. En el primer cuadro. Cuadro. ¿Qué? En el En el primer cuadro. Primer cuadro, ¿qué color? Verde. Primer cuadro verde. Muy bien, excelente. Siguiente. Profesor. Siguiente. A ver.
Es en el segundo cuadro verde. Verde. Profesor, Profesor, Dime. es en el segundo segundo cuarto cuadro verde. Segundo cuadro verde. Muy bien, excelente. Ya está. Y obviamente, pues el último que queda nada más, pues, ¿cierto? Sí, profesor. Ya En el está. cuarto Esa cuadro sería verde. la relación que existe entre el número mixto y su fracción impropia. profesor. Dime. Impropia. Muy bien, ejemplo número 2. Los términos de una fracción propia suman 36 y su diferencia es 2. La pregunta es, ¿cuál es la suma de cifras del denominador? Ya. ¿Cuáles son los términos de una fracción? A ver, ¿quién me dice? Denominador y numerador. Muy bien. Numerador y abajo va el denominador, pues. Te están diciendo que la suma de estos dos, o sea, la suma del numerador con el denominador, es... Ah, ya, 36. me estaba olvidando, es una fracción propia. Como es una fracción propia, el numerador es más chiquito que el Dominador. que el Dominador. denominador. Ya, eso es una fracción propia. Muy bien. Ahora, me están diciendo que la suma de estos dos, o sea, el numerador más el denominador, es igual a 36. Y su diferencia es 2. Profesor, diferencia viene de resta, ¿no es así? Exactamente, la diferencia proviene de la resta. Pero la pregunta es, ¿cómo va a ser la resta? ¿A quién coloco primero? ¿Al numerador? Chicos, Denominador. El numerador. ¿a quién coloco primero en la resta? ¿Al numerador o al denominador? El numerador. ¿Por qué? Porque es menor que Al denominador. Al denominador, muy bien. Para que una resta te salga positivo, el mayor tiene que ir adelante y el menor tiene que restar. Profesor, ¿y yo cómo sé quién es el mayor y quién es el menor? Obviamente porque te han dicho que es fracción propia. La fracción propia, el numerador, es más chiquito que el denominador. Por lo tanto, sería denominador menos numerador es igual a 2. Ya, profesor, listo. Y ahora, ¿cómo hallo el numerador y el denominador? Porque yo no sé. Para eso vamos a aplicar razonamiento matemático. Yo les he enseñado a ustedes que cuando ustedes le dan la suma y le dan la resta, puedes hallar el número mayor y puedes hallar el número menor. Eso yo les enseñé en razonamiento matemático. El mayor, ya ahí está la flechita, el mayor, que es el denominador, sería la suma de estos dos. O sea, de 36 y 2 y luego lo divides entre 2. Por lo tanto, el denominador sería 38 entre 2 y eso sale... ¿Cuánto sale? 19. 19. Profesor, ¿y el numerador? El numerador, como es el número menor, ya no es la suma, es la resta, ¿ya? Es la resta de los dos y claro, obviamente lo divides entre 2, pues, ¿no? 36 menos 2 es 34. 34 entre 2, ¿cuánto es? 17. 17. Por lo tanto, el numerador vale 17. ¿Qué es lo que te pide? La pregunta dice, ¿cuál es la suma de cifras del denominador? Eso es lo que te está pidiendo. ¿Cuánto vale el denominador, chicos? 19. ¿Y la suma de cifras? ¿Cuánto sería?
La suma de cifras, chicos. Ya, 10. 10 10. pues. Porque el denominador vale 19, las cifras que tiene es el 1 y el 9. Si tú sumas eso, te va a salir 10. Simple. Esa sería la respuesta. Puesta.